Teniendo esto aparte, a mí me gustaría ya caer en lo del gas licuado de petróleo. Hay que comentar que en efecto el FEFE ha estado aportando, no es el elemento fundamental a la lógica del subsidio del gas licuado de petróleo. El FEFE aporta hasta hoy únicamente el 30% aproximadamente, lo demás sale del erario público. Y ahí en efecto el erario público se nutre de los demás impuestos que nosotras y nosotros pagamos como población salvadoreña. En este sentido creemos que la lógica de focalización o de racionalización que ahora ha cambiado el panorama con una extensión a una población mayor a efecto de ser, digamos, racionalizada, el punto entonces es que seguimos pagando, aportando al erario público y con condiciones que también hay que revisar con exhaustividad, es decir, estamos hablando de que el gas licuado de petróleo va a ser racionalizado en los hogares, pero no hay un plan de contención expreso para los negocios de subsistencia, sabiendo que aproximadamente el 44% de la población salvadoreña está en economía informal, ¿no? Creo que hay que tener un diagnóstico mucho más claro, un panorama mucho más sostenido antes de hacer la política pública y no por una imposición expresa de instituciones internacionales. Veo, Luis, veo complicaciones a la hora de poder entrarle de lleno a operativizar esta medida. Creemos que sí, porque en efecto el aparato del Estado quedó tan débil, es decir, todos los años anteriores también se dedicaron a generar un mercado superior al Estado. Tal vez hay una serie de estudios que se han hecho que son muy técnicos y explican claramente, y lo planteaba en su informe del desarrollo humano el PNUD de la semana pasada, cómo son regresivos absolutamente estos subsidios, ¿verdad? Generalizados, como el subsidio al gas propano. El problema que vemos es que en la medida que no se focalice realmente en los más pobres, siempre hay una razón para dejarlo más amplio, ¿verdad? Y siempre hay una razón para dejarlo tal cual está, pues. Es más difícil el definir un universo más pequeño de personas en extrema pobreza, que es a donde debería de estar enfocado el gobierno, y cómo hacia allá debería ir el subsidio. Ahora, en la medida que esto se amplíe, entonces el beneficio fiscal, que es al final de cuentas uno de los elementos importantes que busca el gobierno, que es reducir el pago que hace del subsidio, entonces no se logra, ¿verdad? Como yo te decía, lo más probable es que lejos, si se hace tal y como se está planteando por el gobierno, lejos de reducir el monto erogado por el fisco, se va a incrementar. Entonces yo no le veo ningún sentido a buscar hacer algo que te va a costar más, al final de cuentas, que no hacer nada, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es un problema serio que hay. Ahora, si queremos entrar al tema de las finanzas públicas y de todo, y que si la ilusión, y que ese es otro tema, ¿verdad? Y podemos entrar en forma en eso, pero enfocándonos específicamente en el tema de este subsidio, pues que ya es suficiente discusión, ¿verdad? Pero hay un punto bien importante, Luis, que a mi criterio creo que la población debe saberlo. Si por un lado estamos queriendo tapar un hoyo sabiendo que tenemos otros que deberían de tratarse, yo creo que también es meritorio que en un contexto de realidades se aborde la temática como para llevarlo a el establecimiento de un acuerdo que conlleve a un pacto fiscal en este país. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no podemos discutir el tema del subsidio del gas ni ningún otro subsidio de forma aislada. Si no analizamos las finanzas públicas y la situación de la población. Ya hay otra cosa más aquí. Se culpa al Fondo Monetario. Yo hace muchos años trabajé en el Fondo Monetario y cuando uno negocia con los países a veces dicen cualquier cosa menos este tema. Y se define eso que queda fuera de la negociación. Ustedes como economistas diciendo, yo lo viví, te digo. Yo diciendo con esto. Lo viví. Mira, esto fue una decisión muy propia del gobierno, es decir, yo quiero hacerlo. Aquí no fue ninguna imposición, yo estuve ahí justamente y no fue ninguna imposición de nadie. De lavarse las manos a los Poncio Pilato, pero realmente yo creo está firmado por el ministro de Hacienda y por el presidente del Banco Central. Es cierto, la responsabilidad final son de los que firmaron, pero son condicionalidades. El BID y el Banco Mundial, para darle financiamiento al gobierno, le ha puesto como condición que ponga el subsidio del gas. Y como sabe, disculpa, ¿cómo no está puesto? Solo está la superintendencia. Pero además, el gobierno se echaría al hombro un costo, porque esto tiene un costo sin que no haya detrás un costo social y político sin que no haya detrás una presión
como la está planteando. Es algo voluntario que ha hecho el gobierno. ¿Tú crees que sí, no estaba, si tú lees el acuerdo, no está ningún condicionamiento. Mira, yo creo que defender el Fondo Monetario después de todo lo que hacen todos lados. No, nadie está defendiendo. Estamos hablando de un acuerdo firmado. Bueno, yo sí quisiera aportar algo desde la lógica misma, en donde independientemente de que sea una línea directa de una de las instituciones internacionales o algo voluntario de este país, ha hecho falta el debate suficiente y sostenido desde una lógica de los actores. ¿Cuál debe de ser ese debate? Me voy a una pausa comercial porque me parece interesante. ¿Qué proponen ustedes o cuál era la vía por la que se podía ir? Porque el propósito de este programa era conocer un poco la naturaleza con la que se implementa a partir del mes de abril y cuáles podrían ser aquellos efectos que van a tener desde luego en lo social y cuáles pueden ser aquellos mecanismos de salvedad que podrían generarse a efecto de que sea menos el impacto que se haga con esta medida. Voy a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Para saber a quiénes de verdad necesitan. Tendrían que estudiarlo porque los más afectados serían la gente pobre, pues las de menos bajos recursos. Sí, porque hay personas que ni lo utilizan, sino que es más energía que gas, ¿verdad? Pero sí sería bueno, no es malo el subsidio, pero que se haga bien. Ahora la situación lo amerita, porque ahora la economía está fregada. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros, a quienes nos sintonizan a través de la web, muchísimas gracias, ya están llegando nuestros correos desde el extranjero, gracias por estar en este panel de economistas que esta mañana hemos invitado con el propósito de analizar la nueva medida dada a conocer el día de ayer por las autoridades de economía que busca una mejor racionalización de lo que es el tema del subsidio al gas licuado. Desde luego en el entorno de lo que puede ser esta situación, independientemente de que quien asuma el costo, es algo que es lo que hemos estado viendo con las posiciones de ustedes. ¿Cuáles deben de ser los mecanismos de soporte? Si lo vemos desde el punto de vista que un impacto es desde luego algo que se va a tener con esta nueva medida. Claudio, tú decías algo al respecto. No, a mí lo que decía que me preocupa que ya la canasta básica en la zona rural aumentó $12.59, es decir, casi 11% el año pasado, y la urbana está en 184.94 y aumentó 12%. Entonces lo que tenemos en este momento, si tú ves a ti que te gustan los números, el 80% de un salario mínimo es lo que se tiene que dedicar para comprar una canasta básica. Y en adición ahora tenemos este problema del subsidio, el frijol. Imagínate cómo va a ser la gente. El frijol está a $1.20, $1.25, y más encima va a subir el gas en esta forma. Es decir, estamos golpeando muy fuertemente al corazón mismo de los hábitos de consumo de la familia salvadoreña. Voy a regresar un poquito porque quedé todavía con la duda. Si independientemente hay que asumir un costo, pero ¿es una receta o no es una receta? Vuelvo de nuevo al debate. Mi experiencia, eso no me quedó muy claro. Mi experiencia, recuerdo muy claramente en negociaciones hace más de 25 años cuando estaba en el Fondo Monetario, y me pasó, y se lo decía justamente a Salvador, que yo me recuerdo incluso negociando con el gobierno de Nicaragua, decía simplemente, esto es intocable, el resto, lo que quiera podemos discutir. Nos pasaba también en Guatemala, trabajé con todo Centroamérica, y eso siempre sucedía. Y más de alguna vez incluso recuerdo muy bien que nos decía, coloque esto por favor para que le echemos después la culpa al Fondo Monetario. Y eso está incluso entre los análisis y las bromas que se hacían en esa época. Yo creo que la responsabilidad cuando hay de este tipo de negociaciones es absolutamente de las autoridades que están en el gobierno en ese momento en cualquier lugar del mundo. Ahora, que es que necesitan más recursos porque el país se está endeudando mucho, también es verdad. Este gobierno hasta noviembre, que son los últimos datos que tengo, se estaba endeudando a un ritmo de $2.4 millones diarios, incluyendo sábado, domingo y festivo. ¿De dónde obtienes esa información? Porque el que desee puede visitarlo, www.bcr.gov.sb. Se mete usted en la parte de la deuda externa, usted la abre y mira lo que es el dato de noviembre, lo compara con el dato de mayo del año 2009, usted ve la diferencia, salen 1.100 tantos millones, lo divide por el número de días que han transcurrido y le sale exactamente $2.4 millones diarios de endeudamiento. Eso es insostenible. Te voy a decir una cosa sobre el endeudamiento, porque yo creo que es importante dejarlo claro ante la población y que es una de las cosas que hay que resolver. Los gobiernos de arena dejaron este estado en una situación crítica de endeudamiento
y quebrada las finanzas públicas. 39% del PIB. Espérame. 39, no 54. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuánto se pagó de servicio de la deuda entre el año 2000 y el 2009? Fueron 13.900 millones de dólares. Y la deuda que había en el 2000, antes de la dolarización, después de haber pagado casi 14.000 millones de dólares de servicio de deuda, también en la misma fuente, el Banco Central de Reserva, se terminó con una deuda cuando se fue SACA de más de 11.000 millones de dólares. O sea, dejaron al país quebrado, endeudado. Ahora, el problema, el pecado de este gobierno, y lo he dicho, es que ha asumido la misma racionalidad económica del gobierno. O sea, no ha habido cambio. No, están aplicando la misma. Y el mismo acuerdo del Fondo Monetario lo volvieron a renegociar. Este es un gobierno que está aplicando en lo económico el mismo modelo neoliberal. Yo lo he dicho, porque así es claro. Entonces, el problema es ese. Por eso yo le digo al gobierno, es tiempo, y todavía tiene tiempo político de hacerlo, de corregir esa forma de compromiso a partir de solo ver el problema de la deuda, solo ver el problema del déficit fiscal, ese paquete fondomonetarista que lo único que hace es defender los intereses de la banca internacional, porque ese es el compromiso. Asegurémonos que pagamos la banca, los préstamos como sea, porque el señor Banco Internacional tenemos que pagarle al sistema financiero internacional, y aseguremos que las transnacionales pueden sacar sus utilidades de este país. Si queremos préstamos, un compromiso tenemos que asumir. Sí, pero mira, Jorge quiere pedir prestado pero no quiere pagar. Pero cuando un país lo llevan a una crisis por corrupciones de gobiernos anteriores, cuando un país lo llevan a la crisis porque hicieron mal manejo de las finanzas públicas y hay implicación de estos organismos financieros. Si hablas de corrupciones, ¿por qué? Porque, yo estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no los han enjuiciado? ¿Por qué se han quedado? Esa es la gran pregunta que yo tengo. Yo reclamo eso también. ¿Por qué no abren una mesa para enjuiciar a todos los corruptos que hubieron y que dejaron este país endeudado? Entonces, el problema es que como no se hace eso... El problema es que incluso siguen algunos en este gobierno. Como no se hace eso, no lo han removido. Como no se hace eso, el problema es que el gobierno está con una camisa de fuerza por el endeudamiento, con una política fiscal regresiva, que el pobre es el que más paga. Si no corregimos esto no hay salida. Miren, yo sé que ustedes tienen una visión y se la respeto, neoliberal, del capitalismo, y es la visión de ustedes, yo la respeto. Neoliberal, discutámoslo contigo, porque ese es un monte que ni siquiera lo puede decir, porque la señora que está en la Defensoría del Consumidor ahí, ese es un argumento contra el sistema neoliberal, así que está diciendo algo que no es correcto. Pero mira, lo que te quiero... como sea, si dices algo tiene que ser correcto. Bueno, yo estoy hablando cosas muy claras. El problema de este país es que si no se cambia el modelo neoliberal, no tiene salida. Y este problema, el subsidio del gas... Yo creo que seguir etiquetando todo, no vamos a llegar a nada. Quisiera yo creo que lo importante, claro, es llegar a los puntos específicos. Centrémonos en el mismo. Claro, a mí me gustaría que volviéramos nuevamente al tema de... Mira, Naila, una pregunta así concreta. ¿Quiénes son ese 70% que no va a ser, de acuerdo a lo proyectado por el gobierno, que no va a estar dentro de ese beneficio? ¿Quiénes son? El 30%. Sí, porque el 70% es el que está dentro del beneficio. Dentro del beneficio, y eso es cierto, se lo vemos en términos de números estadísticos, por ejemplo, como lo planteaban anteriormente acá. Dentro de la lógica domiciliar es posible, es decir, dentro de la lógica de racionalización del subsidio domiciliar exclusivamente, es bastante probable que sea el 70% de la población. Sí. Esto bajo la lógica misma que llegue a los hogares y que han subido el rango, como lo comentaba Luis Membreño, es decir, el rango ha subido hasta 199.99 kilowatts.